Todos nos levantamos pensando en cómo obtener dinero que nos permita hacer nuestros gastos y que nos permita tener un buen nivel de vida. Esa es la finalidad de la contabilidad. Y a todo esto, ¿no? Yo lo centré en las pymes. Las pymes sabemos que es el acrónimo de pequeñas y medianas empresas. Pero ¿por qué preocuparnos por las pymes? ¿Por qué no hablar mejor de contabilidad de grandes empresas, donde se habla de contabilidad internacional? ¿Y por qué centrarme mejor en las pymes? Esa unidad tan pequeña, ese changarrito de la esquina, ese pequeño taller que existe. ¿Por qué centrarme ahí? Y es muy importante esto, fíjense. Las pymes aportan el 52% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, que más de la mitad de nuestro Producto Interno Bruto son generados por pymes. Las pymes generan el 72% de todo el empleo en el país. Más de 4.1 millones de empresas son pymes. Y de esas pymes, el 71% son negocios familiares. Entonces ya con esto te puedes dar una idea de la magnitud en términos económicos que tiene la pyme en México. Y estos datos no solamente son exclusivos de México, ¿no? Eso también se traduce en todo el mundo, ¿no? Más o menos los porcentajes están en todo el mundo. En un tuit del INEGI del 27 de junio de este año, se celebraba ese día el Día Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En ese tuit, el INEGI nos daba estos datos. Las MIPYMES emplean el 72% de la población ocupada. Casi el 32% de su personal tienen 41 años de edad o más. Entonces ya vas viendo hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, mucho del trabajo está generado en las pymes. Hay investigaciones donde las grandes empresas, la tasa de contratación o la tasa de ocupación del personal, pues es de 45 hacia abajo, ¿no? El promedio. Las pymes, al revés, es de 41 hacia arriba. ¿Sí? Y esto puede ser por muchos sentidos, ¿no? Las personas de 45 que dejan de trabajar y mejor tienden a emprender puede ser una de las circunstancias. Dato preocupante que solamente el 11.4 de ellas obtienen un financiamiento. Emplean el 30.7 de la población ocupada en México. El 19.7 capacitan a su personal. Entonces ya vas viendo problemas administrativos. No hay capacitación. No hay financiamiento. 9 de 10 ocupan sistema de cómputo, ¿no? Y cada día, lo que les decía al principio, nos vamos haciendo uso de la tecnología. Esos son los datos del INEGI en ese tuit. Las pymes, por su parte, ya no sin incluir a las MIPYMES, a las micros, la pyme emplea el 70.7 de la población ocupada, el 19.7% capacita a su personal y casi 9 de cada 10 usan equipos de cómputo, ¿no? Lo comentado anteriormente en el tuit. En total, hay 579.828 pymes dedicadas al sector de la manufactura. 2.248.315 en el comercio. 1.8 millones en servicios no financieros. En el resto de las actividades económicas se desempeñan 98.795 de acuerdo con datos del INEGI. Entonces aquí puedes ver cómo nos estamos componiendo, cómo está la composición de las pymes, ¿no? Una gran mayoría están en el comercio. 2.248.000 contra las 579.000 que están en la manufactura y el 1.8 que están en los servicios.
El estudio sobre la demografía de los negocios, el EDN, del año 2020, nos dio a conocer que aquellos que yo les hacía la pregunta inicial, ¿para qué quieres contabilidad? Para pagar impuestos. Pero si no estás ni pagando impuestos y aún así estás cerrando, nos tenemos que preocupar qué nos está faltando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tiene el establecimiento formal que no tiene el establecimiento informal? Posiblemente, ustedes lo han visto, planes de negocio, tienen una estructura, tienen un componente financiero, pueden llevar contabilidad, etcétera, ¿no? Hay muchos factores que inciden en el crecimiento y en el desarrollo de los negocios. Uno de ellos es la contabilidad. Algunas de las problemáticas que tiene la pyme, uno, no logra ser competitiva porque no tiene objetivos claros, no sabe a dónde ir, no tiene una misión, una visión, no tiene políticas, no tiene objetivos claros. ¿Y esto a qué nos lleva? A estar caminando en un camino simplemente a través de la inercia. Y vamos haciendo lo que mejor creemos para el negocio. Pero eso no necesariamente nos va a llevar a ser competitivo, a poder competir contra la competencia, poder generar, ser innovadores, ofertar productos a un mejor costo, etcétera, ¿no? La pyme y la pyme tiene insuficiencia para reinvertir sus utilidades. Y esto viene por una mala administración del dinero. ¿Quién no ha visto que tiene un negocio y así como recibe la venta se lo quiere gastar? Todavía hay muchos microempresarios, empresarios de micros y pequeñas y medianas empresas que creen que el IVA es de ellos. Cuando yo vendo, yo le cobro un IVA a mi cliente, pero ese IVA yo lo tengo que enterar al fisco. El IVA no es mío, pero créanme que en la actualidad hay muchos microempresarios, muchos, bueno, vamos a ponerle muchos empresarios, porque microempresarios no existe. Los que son micro son las empresas, el término es empresarios. Hay muchos empresarios que creen que el IVA es de ellos y se lo gastan. Y entonces cuando llegue el pago del impuesto, pues no tienen el recurso porque ya se lo gastaron. ¿Vale? Entonces no tienen una suficiencia para reinvertir utilidades, no saben administrar su dinero, no saben cuánto está ingresando y cuánto están gastando.
¿Y cuánto tienen que reinvertir en el negocio? Hemos visto negocios que gastan todo y después no tienen para volver a resurtir, tienen que volver a pedir prestado. Cuando el negocio por las ventas me debe dar la cantidad de dinero suficiente para reinvertir. Por lo tanto, si no tengo dinero, pues no tengo posibilidad de actualizarme y puedo caer en decadencia. Sabemos que la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Pues también las empresas deben ir creciendo en ese sentido. Ahora hablamos de comercio digital, ventas a través de plataformas electrónicas, etcétera, ¿no? Ponte a pensar cuántas tienditas, cuántos negocios, desde que sales de tu casa y vas a la universidad, observas. Pregúntate cuántas de ellas manejan plataformas digitales o comercio electrónico. Y no nos vayamos hasta allá, ¿no? ¿Cuántas de ellas utilizan WhatsApp o Facebook para vender? ¿Se acuerdan de hace una semana que se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp? Había publicaciones en la noche aquí en Celaya donde las personas que vendían comida venían a comprarme porque se me quedó todo, porque su único medio de vender es a través de esos grupos de venta que hay en cada ciudad. Pues tenemos que ir actualizándonos. Esa es una necesidad. Pero si no tenemos dinero, ¿cómo? Y ese es el gran problema de la empresa. Dice, oye, pues ¿cómo le hago si no hay dinero? Pero si no hay dinero es porque no estás vendiendo. Y si no estás vendiendo es porque algo estás dejando de hacer. ¿Vale? En algunas microempresas, en pymes, sus controles de calidad siguen siendo muy mínimos. En algunas ni existe controles de calidad. Esa es una gran realidad. No cuentan con control adecuado que generan problemas administrativos. Entonces, ya vamos a arrojarnos de la contabilidad. Ya nos puede también llevar a cuestiones administrativas. ¿Cuánto le tienes que pagar a un empleado? ¿Cuánto de impuestos debes de pagar? ¿Cuánto voy a invertir? Etcétera, ¿no? ¿Cómo voy a cumplir con toda la normatividad que está envuelta mi empresa si no tengo los recursos para poder cumplir, ¿no? Esa es una gran problemática. Muchas veces ese tipo de empresas no tienen control de los inventarios, no saben qué tienen. Pueden tener bodegas de productos, pero ves son productos que sabes que son obsoletos, ya caducaron, ya no se les vendieron. ¿Y qué cree que van a pasar? Los tienden a rematar. Y entonces si los rematan ya no ganan, cuando tuvieron un costo por mantenerlos guardados. Y si no los llegan a rematar, los tienden a tirar, ¿no? Tienden a regalarlos. ¿Por qué? Porque nunca supieron realmente cuáles son sus productos que se vendían, cuáles eran los productos que no se vendían. Y esa información, créeme,
que te lo da la contabilidad. Este tipo de negocios carecen de una organización y de rigor en lo referente al mundo empresarial. ¿Cuántos de ustedes emprendedores, cuántos de los que ponen un negocio saben administración, saben contabilidad? O mínimo han tomado un curso de aspectos empresariales. Quien haya tenido la posibilidad de tomar un curso en el mundo empresarial saben que te enseñan ventas, compras, producción, un poquito de contabilidad, mercadotecnia, recursos humanos, etcétera, las áreas básicas de la organización. Este tipo de empresas pymes, la mayoría de los casos el dueño funge como gerente. Y hay algunas que es el gerente, el vendedor, el almacenista, el comprador, es el todólogo. No hay una especialización en este tipo de empresarios. Hacen todo. Y recuerden el dicho que dice, ¿no? El que mucho, ¿cómo dice? El que mucho abarca, poco aprieta. Esa es una realidad. La inflación y la devaluación del dinero los afecta. Y vean cuántos locales en renta no hay. Aquí en Celaya hay muchos, en avenidas principales, en el centro de la ciudad, hay muchos locales vacíos. Las empresas no pudieron soportar la crisis. ¿Por qué? Por la falta de dinero. Las personas no estamos comprando lo esencial. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Porque tienen que ser tipo de empresas, reinventarse y ver cómo poder ofertar tus productos, ¿no? La administración, el trabajo y las demás actividades son aplicadas por los dueños, ya lo platicamos, tendemos a ser todólogos. Esta información la tomé de un blog, ahí les dejo la liga, ¿no? De acuerdo al autor guerrero Marneau Peña y Licandro, en el año 2020 ellos hicieron una investigación. Esta investigación se llamó Diagnóstico Situacional en Microempresas Mexicanas, Fracaso, Sobrevivencia Empresarial. Fue publicado en la Revista de Ciencias Sociales. Esta es la bibliografía. Y fíjate la esperanza de vida. Ese es el tamaño de los negocios. Acuérdense que ustedes, las micro, pequeñas y medianas empresas, se mide en base al número de personas. Y ven, las personas que ocupan de 0 a 2, la posibilidad de terminar o de cerrar el negocio es del 0.38%. Ese es el porcentaje, el 0.38%. Tienen una esperanza de vida, si sobreviven ese año, de casi 7 años. Esa es la esperanza de vida de una empresa que tiene 2 personas de ocupación. De 3 a 5 ya tiene un 32% de muerte, vamos a ponerle así el primer año, pero tiene una esperanza de vida de 8.4. De 6 a 10 decae al 17, con una esperanza de vida de 15. Del 11 al 15 baja a 18, con una esperanza de vida de 20.7. De 16 a 23, 15% de fracaso, 23.3 años de vida. De 21 a 30, 12, con 22 años de vida. De 31 a 50, decae el porcentaje al 9%. Y de 51 a 100, el 7%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las empresas, a medida que van teniendo más trabajadores, tienen menos posibilidades de fracaso y tienen más esperanza de sobrevivir. Y tú puedes decir, ay, ¿y esto cómo puede ser posible, no? Pues es muy lógico. Una empresa que va incrementando el número de trabajadores, va incrementando su problemática administrativa, va aumentándose su problemática financiera, su problemática en producción y en ventas. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Llevar control.
porque si no llevas un control, vas a cerrar. Y entonces a medida que va creciendo, va estableciendo mecanismos, va teniendo una misión, una visión, un objetivo, va teniendo políticas, va teniendo control interno, va llevando contabilidad, va llevando una administración. Las empresas pequeñitas, pues todo es empírico. Nos limitamos a tener un registro de entradas y salidas de dinero. De ahí que no sabemos ni cuánto tenemos, ¿no? Vean, esos son datos que publicaron estos autores en el año 2020. Yo creo que es preocupante entenderlo, ¿no? Pero es más, nos podemos ocupar mucho. En otra investigación que hizo Nelito y Muñoz en el año 2018, esta investigación se titula Los hechos contables y su repercusión en la micro y pequeña empresa, casos de estudio del municipio de Casango, provincia de Cuanzanote, Angola. Está publicada en la revista Retos de la Dirección. Entonces, esta no es de México, es de otro lado, pero fíjate, ellos concluyen lo siguiente: la ausencia de una contabilidad organizada y ejecutada por personal competente es un factor que influye en la permanencia de las microempresas. El no reconocimiento de la importancia de la contabilidad como un instrumento de control y gestión por parte de los empresarios constituye un factor de fracaso empresarial. El estudio de campo de ellos deja abiertos nuevos caminos a la investigación relacionadas a la contabilidad y su relación con la toma de decisiones. Esas tres conclusiones llegaron a estos autores. Y si eso lo traducimos con nuestro contexto mexicano, créanme que nos va a salir igual, porque ya lo tenemos soportado acá. Si un día hiciéramos una investigación tratando de correlacionar el grado de contabilidad que llevan esto con la esperanza de vida, vamos a ver que va a haber una correlación en esos factores. ¿Sí me explico? En el 2019, los doctores Cabrera, Martínez Dupeirón, en una investigación llamada Uso de la contabilidad administrativa y la importancia de las pymes en México, publicada en la revista caribeña de Ciencias Sociales del mes de julio de ese año 2019, llegaban a estas conclusiones. Ellos más bien no eran sus conclusiones, ellos lo mandan en su marco teórico, ¿no? Ellos nos mencionan que el registro de la contabilidad es de suma importancia para cualquier negocio que desea crecer. Dice que se tiene que el 38.4% de las empresas solamente maneja un cuaderno o libreta de apuntes en el inicio de sus operaciones con el fin de registrar su contabilidad. El porcentaje de las empresas que maneja un cuaderno o libreta disminuyó a 25.5% en el año 2015. Ellos hicieron una comparación en los censos económicos del 2015. Esto se publicó en el 2019, parece que todavía no estaban los del 2020. Entonces, con los datos del 2015, ellos vieron esto. 38.4% solamente maneja una libreta, entradas, salidas, y esto disminuyó al 25%. Si lo correlacionas un poco con el régimen de incorporación fiscal, que se acuerdan que yo les platicaba para qué necesitamos la contabilidad y me dijeron que para calcular los impuestos, pues déjame decirte que el régimen fiscal de incorporación fiscal solamente te pide que lleves un registro de entradas y de salidas. Esto es lo único. Entonces están cumpliendo para pagar impuestos, no para tomar decisiones. Si relacionamos este dato con el 18.6% de empresas encuestadas, dice tener problemas administrativos. Ellos lo que nos decían. 18.6 empresas de las que ellos investigaron tenían problemas administrativos. No cuentan con posibilidades para obtener un crédito y la contabilidad administrativa está intrínsecamente relacionada con estos elementos que afectan el progreso de las pymes. Recordemos que la contabilidad administrativa es una rama de la contabilidad financiera que tiende a realizar presupuestos y hacer proyecciones en el futuro, ¿no? Esta es la que te sirve realmente para la toma de decisiones hacia futuro. Y ya para terminar esta charla y entrar a la fase de preguntas y respuestas, en conclusión, ¿qué te puedo decir, no? No se puede atribuir un solo factor en el fracaso de las pymes en México, ¿eh?
Existen N cantidad de factores, desde la parte del empresario, la problemática familiar, las inherentes propias al negocio en cuestiones administrativas. Pero eso sí debe decirte, la contabilidad es uno de ellos. Como señalamos en los estudios académicos que les mencioné, el uso apropiado por parte de los administradores con respecto de la información que nos proporciona la contabilidad tiene un efecto determinante en el desempeño del negocio. Podemos también concluir que la contabilidad te permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, su tendencia y lo que se puede esperar de ella. La contabilidad te permite conocer cuánto tienes, cuánto ganas, cómo lo ganamos y en qué lo estamos gastando y cuánto estamos generando con ese gasto. La contabilidad no solo te permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino también puedes prever el futuro, lo que viene a ser mucho más interesante, ¿no? Y no ha visto un presupuesto, una proyección. A todo mundo nos gustaría saber cómo vamos a estar en un mes, en un medio año, en un año, para tomar decisiones, saber si inviertes en Bitcoin o pones un negocio, etcétera, ¿no? La contabilidad te va a permitir tener un conocimiento y control absoluto de tu empresa y permite tomar decisiones con precisión. Esto es lo que hace la contabilidad por ti. La contabilidad no solamente es pagar impuestos. Entonces, como te diste cuenta, a través de esta charla que hemos tenido, la contabilidad no solamente es útil para pagar impuestos, la contabilidad te sirve para desarrollar los negocios. Y ya para terminar, citando al maestro Martín Rojas Tamayo en su grupo de Facebook llamado Desarrollo Profesional de Contadores, esto lo publicó el fin de semana el contador Rojas Tamayo. Él comenta, el contador es un profesional cuyo campo de acción va más allá de presentar declaraciones, hacer un CFDI o preocuparse por un régimen de tributación que le puede quitar clientes. Entonces, hay que hacer un cambio en los contadores, tenemos que romper ese techo de cristal para pensar nosotros qué poder más ofertarles a los negocios, decirles la importancia que tiene la contabilidad, porque somos el parteaguas para el desarrollo de ese factor que hoy les platiqué. Por mi parte sería todo. Les agradezco por su tiempo. Vamos a dar sesión de preguntas y respuestas. Aquí les dejo mi correo. Es mmexicano@upgto.edu.mx y me pueden buscar en Facebook como Mexicano Ojeda. Así me encuentran en Facebook. Gracias, maestro Jorge. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Mario. La verdad que sí, es una conferencia muy interesante. Ojalá que todos los participantes hagan provecho de ello. Entonces, pues bueno, pues vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. La forma en que la vamos a llevar es muy simple. Van levantando su manita. Los que tienen alguna duda, yo les doy la palabra para que puedan abrir su micrófono y así no estar no chocar los que quieran a todos abrir el micrófono al mismo tiempo, ¿no? Entonces damos paso para que puedan abrir sus micrófonos. Ya tenemos la primera pregunta aquí de José Alberto. José Alberto, tienes tu manita levantada. Adelante, puedes abrir tu micrófono y lanzar tu pregunta, por favor. Buenas tardes, yo soy estudiante del Tecnológico de Pabellón, de la carrera de Ingeniería Industrial. Y quisiera preguntar, ¿por qué, o sea, no sé si aquí en México o en general, no desde temprana edad te enseñan todo lo relacionado, lo importante con todo eso de la contabilidad y los impuestos? Por ejemplo, el darte de alta en el SAT, el que ciertos impuestos que tienes que pagar, o sea, todo eso tú lo tienes que aprender o preguntar en vez de que pues, te lo enseñen, porque es que en la educación no meten en sí, no tanto esa materia, pero mínimo sí te empiezan a relacionar, no tanto llegar a una universidad o tener que tomar la carrera de contabilidad como tal, sino tener
por lo menos una idea o lo más básico de lo que es todo lo que conlleva? Es por falta de cultura fiscal. En México no tenemos cultura fiscal. Ha habido muchos intentos por parte del SAT de involucrar a las generaciones jóvenes en el desarrollo de los impuestos, pero como sabemos, llega una nueva administración en el gobierno federal y cambian los planes. Entonces no ha habido una continuidad como tal. Hace mucho tiempo existía algo que se llamaba fiscalito, e iban a las primarias y secundarias las personas del SAT a enseñar una materia que estaba en parte del civismo, que era el civismo fiscal. Simplemente se dejan de continuar estos programas y no nos lo da. Y aparte, la cultura del mexicano, nosotros tenemos una cultura que es el que no avanza, no tranza, el que paga menos, y si pagas bien o pagas mal, la gente te empieza a decir, ¿por qué estás pagando? Tenemos también la desconfianza en el gobierno, no sabemos realmente en qué se lo está gastando. Entonces el mexicano piensa, y no nada más el mexicano, el latinoamericano piensa, de que se lo dé al gobierno a que me lo quede yo, mejor me lo quedo yo. Y entonces la cultura de la evasión y la elusión fiscal, así estamos. Eso lo podemos encontrar en investigaciones que marcan el civismo fiscal. Entonces, es eso, tenemos una cultura fiscal deficiente. Sabemos y somos bien buenos para exigir nuestros derechos humanos, pero no queremos cumplir con nuestras obligaciones. Y una de ellas es pagar impuestos. ¿Sí? Y eso es falta de educación. No sé. Okay, muchas gracias. Sí. Gracias, gracias, maestro Mario. Tenemos por aquí otra pregunta de Luis Manuel. Adelante, Luis Manuel. Manuel, y abre tu micrófono y puedes preguntar. Buenos días. Soy alumno de Ingeniería Industrial Modalidad Mixta por el Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Mi pregunta es la siguiente. En lo que comentaba de demografía de los negocios en el 2020, comentaba que solamente el 79.2 de los negocios establecidos en ese año pudieron sobrevivir. Entendiendo que estos negocios que se arrancaron pues en este año, pues al final de cuentas es como una medición para tu productividad como país. ¿Cuánto sería ideal? ¿Cuánto es lo ideal que deberíamos de tener como país para poder mejorar nuestra productividad? Mira, fíjate que no tiene que ver con eso, porque esa temática es en el mundo, ¿eh? En el Ajá. mundo, es a nivel global, si tú pones un negocio, 3 de cada 10 negocios son los que sobreviven. Así, cuando tú un emprendedor inicia, la posibilidad de terminar es del 30%. Pero eso es a nivel mundial. No tiene nada que ver con las cuestiones del país. La productividad en el país se mide en base a la producción que realiza. Y esto se mide a través del consumo. Un país que genera mayor consumo, la empresa por lo tanto tiene que producir más. A medida que produces más y produce más, la empresa tiende a contratar a más personal y esa personal obtiene un ingreso que a su vez va a generar consumo. Entonces el desarrollo de la empresa o el Producto Interno Bruto tiene que ir con la producción, no con cuántas empresas se crean. ¿Sí me explico? Una Ajá. gran empresa, por eso yo te decía, el porcentaje de grandes empresas es menos del 1% en México, pero generan casi la mitad del Producto Interno Bruto, porque son las que se dedican a producir, a producir, a producir. Entonces, el desarrollo de un país va en tendencia a la producción, no al número de empresas que sobreviven. Pero si lo viéramos a las empresas que sobrevivieron como un grano más que aportan a la producción, o sea, a eso va más que nada enfocada mi Okay. pregunta. O sea, yo logré hacer que de 100 granos que iban a producir, nada más sobrevivieron 79 granos que fueron los que producieron. Ahora, de esos 100, yo logré hacer que producieran 85, pues ya estoy mejor, ¿verdad? Pero ¿cuánto sería mi ideal? ¿Cuánto debería de ser mi ideal? Yo creo, y te lo digo a consideración de lo que he investigado y yo creo que si tenemos más del 50% ya es ganancia. Ok. Porque ya estarías así, el 50% de probabilidades, y entonces lo que haces, fíjate, cuando tú pones un negocio, lo que debes de querer, y tú lo dices, es minimizar el riesgo. A medida que tú minimices el riesgo en tu empresa, y es decir, que partas con un plan de negocios, lleves una contabilidad, tengas una estructura administrativa, eso lo único que hace es minimizarte el riesgo. Ajá.
Si tú creas eso, posiblemente vas a sobrevivir, pero hay factores del propio mercado que te lo pueden impedir. En este caso, imagínate la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, es muy volátil hablar de por qué crecen las empresas y por qué no. Más bien podemos analizar solamente los factores que afectan directa o indirectamente. Muchas gracias, maestro. Sí. Muchas gracias. Gracias, maestro Mario. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta? Digo, no tengo ahorita manitas levantadas, pero a ver, aquí está Karen. Karen Pérez Ortiz. Adelante, Karen. Abre tu micrófono, por favor. Hola, buenos días. Yo soy alumna de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Recién voy en cuarto cuatrimestre y me interesó esto, y una de mis preguntas o una duda que yo tengo es cómo un egresado emprendedor puede mantener su negocio sin experiencia contable. Ya creo que nos lo han dicho siempre en la universidad, hazte un plan de negocios, pero hazlo bien, no lo hagas como lo haces para la escuela, no inventando. Desarrolla un producto, el producto que vayas a vender, el servicio que quieras ofertar, analízalo, plantea cómo quieres manejar tu negocio, establece el precio de tu producto o tu costo de tu producto, si determinas adecuadamente cuánto te cuesta y sabiendo que, como dicen los emprendedores, es que lo voy a poner en un local que tengo que es mío o lo voy a poner en mi casa, eso es un costo, tienes que reflejar la renta, porque ¿qué pasa cuando te cambias de otro lado? No vas a generar renta. Genérate un propio sueldo como parte de los gastos. Y entonces te vas a dar cuenta de que el costo que a veces tú manejas cuando desarrollas un plan de negocio para la escuela, le faltan muchos conceptos que se deben de incluir. Si tú haces un mal costo, vas a dar un mal precio de venta. Si no tienes un correcto precio de venta, no vas a tener las ganancias necesarias para poder seguir reinvirtiendo. Y entonces yo lo que te recomiendo, haz un plan de negocio bien estructurado, analiza tu costo de venta de tu producto, determina el precio que tengas que ofertar necesario para obtener una ganancia que tú deseas, analiza los canales en cómo los vas a vender y creo que con eso podrías salir adelante. Yo lo he visto cuando voy a temas de emprendimiento, créeme, las ideas son bien innovadoras, son muy buenos productos, pero donde les falla a todo es la parte financiera. Entendido, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, maestro. También tenemos otra pregunta de Ariadna GR. Adelante, Ariadna. Abre tu micrófono, por favor. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Ariadna García, soy alumna del Centro Universitario Tlacael, el plantel Ixtapaluca, y mi pregunta es la siguiente. Como hemos visto a través de la conferencia, es necesario pues que tener a una persona que esté preparada para que pueda realizar las operaciones financieras de una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande. ¿Por qué es que el SAT realiza un apartado en el que cualquier persona que a lo mejor no tenga los conocimientos necesarios puedan realizar las operaciones financieras? Esto es muy fácil de entender. Mira, el SAT lo que quiere es recaudar. El SAT no conoce todas las personas que tienen un negocio, ya que mucho está en la informalidad. Esta informalidad no está pagando impuestos y no son detectables. Entonces, al no ser detectados, la única forma donde los pudiera detectar es cuando abren una cuenta bancaria y los empieza a agarrar a través de los ingresos, porque generan discrepancia fiscal. Es decir, como no declaran todo el ingreso que obtienen en su cuenta, se considera a su vez un ingreso y terminan pagando impuestos. Entonces, lo que quiere hacer el SAT, o lo que siempre ha pretendido, es que todo mundo tenga un RFC. Y de hecho es una propuesta para el siguiente año que todos los mayores de 18 años ya tengan un RFC y tengan una firma electrónica. Ahorita todos los estudiantes que terminan la universidad o quieren un título de bachillerato tienen que tener su firma electrónica y eso es parte del RFC, ¿no? Se obtiene también el RFC. Entonces, si el SAT tiene el RFC de los contribuyentes, es más fácil fiscalizarlos y conoce adecuadamente qué estás haciendo, cuánto estás vendiendo, y ya después utilizaría otros medios que tiene de control, como analizar tu número de depósitos o analizar tus gastos,
para determinarte un concepto que se llama discrepancia fiscal. Si caes en discrepancia, te va a ir a cobrar impuesto. Pero ahorita el objetivo es meterlos al carril donde empiecen a pagar. Y entonces le dice, mira, vas a pagar bien poquito, vas a pagar el 1%, vas a pagar el 1 punto tanto, así, ¿no? Y te da con tasas muy, muy atractivas. Entonces tú caes, te metes al SAT, te das de alta y en ese momento, ¡pum!, ya te empieza a fiscalizar. Y empiezas a ver de ti qué haces, en qué gastas, de dónde lo obtienes, etcétera, ¿no? Y esa es la finalidad. La finalidad es recaudatoria más que nada. No sé si respondí a tu pregunta. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, maestro. Chicos, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Todavía nos quedan suficiente tiempo para una o dos preguntas más. Aprovechen aquí al maestro. Mario Guzmán, adelante, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mario Guzmán. Hola, Mario. Soy universitario del Centro Universitario Tlacaele, Iztapaluca, Estado de México. Y yo tengo una pregunta para el maestro Mario. Usted dice que el SAT ahora sí que su trabajo es recaudar fondos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Mi pregunta es, ¿cómo saber que el SAT, lejos de atacarnos financieramente, cómo podemos saber que en realidad nos puede ayudar? Se lo comento porque yo, aparte de estudiar, pues trabajo en la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, pues yo ya tengo así como que el RFC. Entonces, yo ahorita estoy viendo que muchos compañeros, y creo que yo también, nos están descontando de más. Entonces, ahí entra no sé, el miedo, o a lo mejor de alguna forma lo puedo llamar molestia, ¿no? Que dices, oye, SAT, se supone que yo voy a trabajar para que pues, yo genere, y tú agarras y me quitas impuestos más de los que me debes de quitar. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si es correcto lo que me está quitando o no? Mira, en este caso, si tú estás trabajando, quien te calcula el impuesto es el patrón. En este caso todavía el SAT no ha metido la mano. Quien te lo está quitando es el patrón, porque a él es el obligado a retener el impuesto que después va a entrar al SAT. Cuando tú te vas a dar cuenta es cuando tú hagas tu declaración anual, que es cuando vas a juntar todos tus ingresos y vas a aplicar las fórmulas de determinar el impuesto. Y en base a eso vas a determinar si fue menos o fue más de lo que tenías que haber pagado. En el caso de ser más, haber pagado más, tienes derecho a solicitarlo a devolución, pero van a ser muchos factores, ¿no? Hay muchos factores que intervienen en ese cálculo, que si tú vas a tener deducciones personales, si eres persona física, o dependiendo del régimen en que estés, si eres persona física, tienes derecho a deducciones personales, etcétera, ¿no? Entonces, si tú sientes que te están calculando mal, tienes que ir directamente con tu patrón a que te haga el cálculo y que te explique por qué te estás reteniendo esa cantidad. Yo donde lo he visto es que mucha gente, como lo platicábamos, tenemos un nulo conocimiento de cuestiones fiscales. En el mundo de los ingresos fiscales hay conceptos que son grabados al 100%, es decir, que vas a pagar impuestos desde el primer peso, y hay otros que están exentos. Entonces, posiblemente haya conceptos ahí que te estén pagando que solo son grabados, aunque tú lo puedas percibir como ingreso exento, como una ayuda, como una prestación, pero fiscalmente son conceptos grabados. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Sí? Y si llegas a tener alguna duda así con el SAT, ya que directamente todavía existe la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, en el cual tú puedes ir y ahí te asesoran y te representan para presentar algún juicio ante las autoridades para el fin de hacer valer tus derechos. Ok, muchas gracias. Esa información sí, para mí sí es muy importante. Muchas gracias, profesor. Maestro Mario, digo, nada más así como para complementar, digo, también puede darse de que el patrón te esté calculando impuestos de menos, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de que te llega la anual,
te sale ahí de que debes, y tú dices, oye, es que el SAT me está cobrando, y pues no es así, sino simplemente de que en todo el año te hicieron un cálculo erróneo, pero de menos. Entonces Sí. también puede suceder también esa situación, Mario Guzmán, que lanzaba la pregunta. Ah, ok, ¿no? ahora sí que ese es el punto, ¿no? Que yo saber que sea algo justo para que en algún futuro no me resuelva con que, ¿sabes qué? Tu patrón declaró menos y ahora tú tienes que ponerte al día. Entonces yo digo, pues se supone que como ustedes lo mencionan, el patrón pues tiene que saber con exactitud lo que me tienen que descontar. Entonces, como por qué en algún futuro tendrían que llegarme a decir, ¿sabes qué? Tú estás evadiendo, ¿no? Evadiendo los impuestos que te corresponden. Entonces, gracias por la información. Entonces, yo a partir de hoy, pues tengo que tener ese cuidado y si puedo, o sea, yo tendría que ir directamente al SAT para yo ir, pues ahora sí que yo ir de la mano, ¿no? Anualmente para yo no, para que no me agarren ¿Cómo se llama? Pública, es empresas públicas. Ahora, en el mundo de lo fiscal también se piensan a dividir, porque no todo el mundo paga impuestos. Hay un principio fiscal establecido en el artículo 31, fracción 4, que habla de la equidad. Entonces, la equidad es que debe de haber una distinción entre empresas grandotas a empresas chiquitas. Y en el mundo de los impuestos, así sin profundizar, tenemos que en personas morales vas a encontrar personas morales del régimen normal general, se le llama, y aquellas personas morales con fines no lucrativos, donde vas a encontrar los sindicatos, las cámaras de comercio, las asociaciones religiosas, los colegios de profesionistas y aquellas empresas que aunque son privadas, tienen una función pública, como pueden ser el Teletón, la Cruz Roja. Esas son empresas que tienen autorizados para recibir donativos. Ellos tributan en otro régimen, de hecho ellos no pagan impuestos. Y ya después viene todo el mundo de la persona física. Y dependiendo cómo obtengas el ingreso en la persona física, va a ser la forma en que tributes. Puedes tributar en sueldos, en honorarios de actividad empresarial, de actividades empresariales a través de plataformas digitales o régimen de incorporación fiscal o el régimen general. Hay un régimen de arrendamiento, de enajenación de bienes, adquisición de bienes, dividendos, intereses, premios y otros ingresos. Entonces, para hablar de impuestos, tendremos que hablar de qué actividad realizas para poderte enfocar en qué régimen estás, y un contador lo que hace es analizar las ventajas que tiene el régimen para ofrecerte las condiciones, las mejores condiciones para poder pagar lo justo. Muchas gracias. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Digo, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y digo desafortunado porque está bien interesante toda esta plática y podríamos seguirnos y seguirnos y seguirnos. Un agradecimiento al maestro Mario Alberto Mexicano Ojeda por esta plática. Un agradecimiento también a la Universidad Politécnica de Guanajuato que nos lo prestó un ratito, ¿verdad? Y un agradecimiento también a Conducef que hizo posible esta conferencia. Entonces, pues gracias a todos los que estuvieron conectados. Esta plática se sube al canal de YouTube, ya saben, para que esté disponible para los que quieran volverla a ver o algún compañero de ustedes que no la haya podido ver. Entonces, estamos ahí atentos, ¿sale? Entonces, muchas gracias nuevamente, estamos en contacto y nos vemos el día miércoles con otra conferencia que nos habla de certificaciones en inglés como llave del éxito. Entonces, pues muchas gracias, maestro Mario, nuevamente. Gracias, un saludo desde aquí. Nos vemos, cuídense, ahí les dejé mis redes sociales, cualquier cosa, estamos en contacto. Sale. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta luego, profesores. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Una pregunta, disculpe, ¿cuál es el nombre del canal de YouTube? Para repetirla. Gracias.